La historia de la misa. La misa no ha sido siempre así como la conocemos. Para ello tenemos que remontarnos al Antiguo Testamento y a la última cena de Jesús. Vamos a recordar que Jesús en su última cena estaba celebrando el Pesaj, es decir, la Pascua judía. Y esta Pascua judía tenía una forma muy específica de celebrarla. Se celebraba de la misma forma en que se había celebrado aquella primera Pascua, aquel primer paso de la esclavitud en Egipto a la libertad. Recordemos que el faraón egipcio, después de las plagas, le había dicho a Moisés: está bien, llévate a tu pueblo. Y Moisés le dijo: aliméntense bien porque mañana salimos hacia la libertad. Los judíos esa noche del paso hacia la libertad, de la Pascua o el Pesaj, como se conoce en hebreo, comieron cordero, comieron hierbas amargas y pan sin levadura, porque no dio tiempo a que el pan creciera de la manera en que siempre crecía. Había que comer rápido. Y además de todo, tenían que comer de pie, con una serie de requisitos que tenía. Había una serie de costumbres que a lo largo de los años los judíos hacían. Antes de comer el cordero, por ejemplo, en la cena pascual judía se servía una copa y luego una comida con hierbas amargas y pan sin levadura, en recuerdo de todas las angustias que habían sufrido cuando salieron de Egipto. Una vez que terminaban este plato, se servía una segunda copa de vino y el hijo de la casa, el más pequeño, le pregunta al padre de familia: ¿qué significa lo que estamos haciendo? Entonces el papá, el padre de familia, el mayor, tomaba la palabra y narraba todas las miserias que habían sido sufridas en el desierto de Egipto y cómo los judíos fueron liberados a través de la intervención de Moisés y de la ayuda de Dios. En la narración había un momento en que, tomando el pan sin levadura, el padre tenía que decir: este es el pan de miseria que comieron nuestros padres a la salida de Egipto. Esas palabras dieron ocasión a que Jesucristo, después de hablar no solamente de la esclavitud de Egipto, sino también de la esclavitud del pecado y de la salvación del pecado que él iba a traer al mundo, le llamara la atención a los apóstoles sobre el pan que tenían en las manos. Una vez que este relato se terminaba, y se terminaba toda esta primera parte, los comensales, los que estaban a la mesa, de los salmos que se leían el Salmo 112 y el 113 hasta el versículo 8, lo respondían diciendo: aleluya, aleluya. Cumplidos estos ritos, Cristo, en la última cena, como padre de familia, o sea, como el mayor, el más importante, según la costumbre de comenzar la comida, toma el pan, la bendice y la distribuye a sus discípulos. Fue en este momento solemne en que pronunció las palabras que hoy utilizamos nosotros en la consagración: tomen y coman porque este es mi cuerpo. Después Cristo, ateniéndose siempre a la costumbre judía, tomó una copa recién llena de vino, la elevó un poco, se incorporó, dio la acción de gracias. Era la tercera copa ritual, que es la que los judíos llaman la copa de la bendición. Esta vez todos debían beber de la misma copa, que era distinto a la primera y a la segunda, cuando cada uno tenía su propia copa. La acción de gracia le dio pie para pronunciar esas palabras: este es el cáliz de mi sangre, que será derramado por muchos para la salvación. A la bendición del cáliz siguió la segunda parte de la costumbre de los judíos, y tras una nueva bendición solían beber una cuarta copa ritual que probablemente no se tomó en la última cena. Ahora, Jesús no escogió como simple elemento de la Pascua judía para su última cena el cordero, las legumbres amargas, sino que toma elementos que ya son universales y espontáneos en un banquete: el pan y el vino. Jesús rompió la estrechez del rito de Moisés y comienza con una base que pudiéramos llamar cósmica, del pan y el vino de la tierra, y con un ritual antropológico, porque el pan implica el trabajo del ser humano.
De esta manera, la Eucaristía confiada a la Iglesia es para todo el mundo y tiene carácter universal. Con este sacramento vamos a alimentar y santificar a todas las personas que busquen unirse en esta misma fe, en este mismo amor, en este mundo en que estamos viviendo. A las palabras sobre el cáliz, Cristo le añadió el mandato: hagan esto en memoria mía. No era tan fácil interpretarlo puntualmente, porque si lo hubieran hecho exactamente, literalmente, solamente hubieran podido celebrar una Eucaristía al año, como se celebra la Cena Pascual. Pero esto es de suponer que tardaron algún tiempo hasta que fueron iluminados por el Espíritu Santo y comprendieron mucho mejor el alcance de las palabras de Cristo. Es muy probable que al principio la celebración eucarística se celebrara junto con la cena de los judíos, que celebraban con familiares y amigos y que tenía un carácter religioso. Y ahí empieza la primera modificación. Al principio, entonces, se celebraba el recuerdo, el memorial de la última cena, y se celebraba después una fiesta en la casa. Pero esto empezó a llevar a distracciones respecto a lo que era verdaderamente la Eucaristía. Y buscando separarse un poco de los ritos judíos, y como los cristianos tuvieron que empezar a independizar sus reuniones del culto judío para no someterse a las leyes judías, organizaron su propia liturgia de lecturas y oraciones, y era lógico que incluyeran como un apéndice glorioso el memorial que Jesús les había pedido celebrar en su última cena, o sea, la celebración de la Eucaristía. Como consecuencia de esto, la celebración eucarística empezó a adoptar una forma de acción de gracias. Se iniciaba con una exhortación y no tenía un texto fijo de antemano, sino que se dejaba a la inspiración del celebrante. Entonces, la comunidad cristiana se convirtió en una comunidad eucarística, y desde los inicios la comunidad cristiana empezó a reunirse para partir el pan, para participar de esa celebración eucarística. Al principio se celebraba solamente el domingo, que era el día del Señor. Pero ya en los siglos III y en el siglo IV, la misa se generaliza y se empieza a hacer una misa diaria. Se separa entonces la misa de las grandes reuniones y comilonas, cenas con la gente, y la misa se empieza a celebrar en la mañana. Muchas ocasiones se celebraba en la mañana, así como que el día comenzaba con el amanecer de Dios. Como Jesús había enseñado el Padre Nuestro, y había sido la única oración que él había enseñado, este Padre Nuestro empezó a rezarse justamente antes de recibir la comunión. Pero Jesús también había deseado la paz a las personas. Él dijo que él había venido a traer la paz, y por lo tanto se unió la oración del Padre Nuestro con el deseo de la paz antes de recibir la comunión. Y se hizo esa oración cuando se deseaba la paz. Decía: la paz del Señor esté con todos nosotros, la paz esté siempre con ustedes. Se deseaban unos con otros. Y había una plegaria también que se empezó a decir desde el siglo VII, que decía: líbranos, Señor, de todos los males. Una petición: Señor, nosotros queremos vivir en paz, nosotros queremos que nos libres de todas las cosas malas que nos pueden suceder. Y en el siglo VII y en el siglo VIII, junto a esto, se agregó para recibir la comunión también unas palabras que figuraban y aparecían en el Evangelio, que era el Cordero de Dios. Y esas eran esas palabras que San Juan Bautista había pronunciado cuando había visto a Jesús pasar por enfrente. Y a Jesús nadie lo conocía. Estaba Jesús saliendo de su retiro de 40 días y 40 noches en el desierto, y Juan Bautista lo ve pasando por allá y le dice a sus discípulos: miren, aquel que va por allá, ese es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Esa se empezó a rezar: Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo. Y se le empezó a pedir a Dios
que tuviera misericordia de cada uno de nosotros y que nos diera la paz. Ya para el siglo IX es la época en que empiezan a surgir oraciones privadas, oraciones en silencio por parte del sacerdote que está celebrando la misa, por parte de los fieles, y así se va conformando la comunión. En estos mismos siglos se considera que hay que decir algunas palabras y de un reconocimiento a Jesús en el momento de recibirlo. El momento en que el sacerdote le muestra la hostia consagrada a la persona, dice, este es el cuerpo de Cristo. No es una representación, este es el cuerpo de Cristo. Y la persona en ese momento reconoce que sí es el cuerpo de Cristo, que es la presencia viva de Cristo. Solo cuando la persona reconoce, esta es la presencia viva de Cristo, este es el cuerpo de Cristo, el sacerdote le da la comunión. Pero antes de eso, decimos también unas palabras que también están en el Evangelio, que fueron agregadas también hacia el siglo XI, el siglo XII, que eran esas palabras que le había dicho el capitán del ejército a Jesús. Cuando el capitán del ejército se acercó y le dijo a Jesús, Señor, mi hijo está grave, mi hijo está muerto. Y Jesús le dijo, llévame para tu casa. El capitán del ejército le dijo, mire, yo sé lo que significa dar una orden, porque yo doy órdenes y le digo a mis soldados, caminen y caminan y vayan y van. Señor, yo no soy digno de que tú entres en mi casa. Di una sola palabra y mi hijo va a quedar sano. Esas mismas palabras, con esa fe tan grande, esa fe que Jesús le dijo al capitán del ejército, no he conocido una fe más grande que esta. Son las que nosotros decimos cuando el sacerdote eleva la hostia consagrada, antes de que nosotros lo recibamos. El sacerdote eleva la hostia consagrada y nosotros decimos, Señor, yo no soy digno de que tú entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Así se va incrementando las oraciones y se va incrementando esa preparación para recibir a Jesús. Esa preparación para recibir a Jesús de Eucaristía, que es recibir al cielo entero, que es recibir a Dios por completo. En el Concilio Vaticano II, que se celebró a partir de 1962 y fue el Concilio Ecuménico número 21 de la Iglesia Católica, el 5 de diciembre de 1963 salió una constitución dogmática que se llamaba Sacrosanctum Concilium. Allí se decretaron una serie de nuevas leyes litúrgicas y ahí se permitía que la misa que se celebraba en latín, que era el idioma oficial de la Iglesia, se pudiera celebrar en el idioma de cada lugar donde se celebrara. ¿Por qué? Porque así las personas entendían lo que el sacerdote estaba diciendo y se podían preparar mejor para recibirlo. En África se podía hablar en cualquiera de los idiomas africanos, en Venezuela en español, en España en español, en Francia en francés, en los países de habla inglesa en inglés. Y así iba teniendo cada vez más significación lo que se rezaba. El Papa Benedicto XVI, en julio del 2007, sacó una carta apostólica acerca de los sumos pontífices y explicaba las razones por las cuales todos los papas hicieron mucho hincapié y tuvieron mucho interés en el desarrollo del culto y la liturgia. Y ahí los va enumerando. Y luego sigue un comentario sobre la adhesión de un gran número de fieles católicos a un misal que quedó sin implantar después de que Pablo VI hubiera publicado las reformas solicitadas por el Concilio Vaticano II. Benedicto XVI recuerda que ante esto la autoridad de la Iglesia concedió en el año 1984, a través de un documento de la Sagrada Congregación para el Culto Divino y la Disciplina de los Sacramentos, un indulto para el uso restringido de este misal. Poco después, Juan Pablo II animó a los obispos a que no le pusieran trabas a los fieles que pidieran que se utilizara este misal en sus respectivas diócesis. Tanto Juan Pablo II como Benedicto XVI
consultaron con cardenales, obispos, lo meditaron profundamente y el Papa Benedicto XVI decidió ampliar todavía más el uso de esta forma litúrgica y entonces dijo que se podía utilizar aquel misal elaborado por el Papa Pablo VI, que muy poca gente lo conocía, y dijo que en las misas donde no había gente, el sacerdote podía escoger si rezaba las oraciones en latín o rezaba las oraciones en la lengua original de su país. Eso era si no había ninguna persona. También, porque acuérdense que los sacerdotes tienen la obligación de celebrar todos los días la misa. Muchas veces tienen personas y otras veces las celebran solitos. Preferiblemente habría que celebrar las misas siempre con otras personas, con otros fieles. Ahora, en las misas comunitarias o en las misas que se realizan en los institutos religiosos, en las congregaciones religiosas, se pudiera utilizar también algunas frases, algunas partes en el idioma oficial de la iglesia, que es el latín. Pero las otras partes, de manera que la gente la pueda entender, hay que leerlas y hay que rezarlas en el idioma típico de cada lugar. Si por ejemplo un obispo no aceptara la petición de los fieles por algún motivo, los fieles pudieran volver a solicitarlo y pedir que les dieran el permiso para celebrar algunas de las partes de la misa en el propio latín. El Papa autoriza el uso del idioma latín, que es el oficial de la Iglesia, en determinados momentos, en determinadas circunstancias. Y muchas veces dice, cuando son misas con personas de muy diferentes idiomas, se puede utilizar el idioma latín de manera de que todos entiendan. Esto para poder acercar cada vez más la misa a las personas. El Papa Benedicto XVI entonces autoriza ampliamente el uso de la tradicional misa en latín, porque la misa, amigos, es para todas las personas. La misa es la presencia de Dios entre nosotros y con Dios siempre ganamos.